18 de octubre del 2017 se da inicio a la segunda sesión ordinaria del mes de octubre del 2017 del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California. Le doy la más cordial bienvenida a mis compañeros comisionados, secretario ejecutivo, a quienes se les solicita guardar el debido orden y respeto, permanecer en silencio y abstenerse de cualquier manifestación que pudiera afectar la buena marcha de la sesión. Dicho lo anterior, por favor, secretario ejecutivo, pase lista de asistencia. Claro que sí, comisionado presidente. Conforme a la lista de asistencia que fue previamente firmada por los comisionados y por estar presentes en este momento, se hace constar por orden alfabético la presencia del comisionado Corral Moreno, Gerardo Javier, de la comisionada de estudios Rebeca Manuela y del comisionado presidente Sandoval López Octavio. Por lo tanto, le informo que hasta el foro legal para celebrar la presentación. Gracias. En virtud de lo anterior, se declara instalada la segunda sesión ordinaria del mes de octubre del 2017 del Pleno de este Instituto. Por favor, sea tan amable de dar lectura al orden del día propuesto para esta sesión. Con gusto, comisionado presidente. En mérito de la convocatoria, se propuso el siguiente orden del día para esta sesión. Con el número 1, el pase de lista de asistencia y verificación del quórum legal. Con el número 2, la declaración de instalación de la sesión. Con el número 3, la lectura y aprobación del orden del día. 4, lectura y aprobación en su caso del acta de la primera sesión ordinaria de octubre del Pleno del ITIBC, celebrada el día 11 de octubre de 2017. Con el número 5, asuntos específicos a tratar. Inciso A, presentación, discusión y en su caso aprobación de los proyectos de resolución de la Junta de Revisión por las ponencias de este instituto. De la ponencia de la comisionada Elba Manuel Estudillos Una, con el número 1, REP 318-2017, interpuesto en contra de la Secretaría de Salud del Estado. Con el número 2, REP 327-2017, interpuesto en contra también de la Secretaría de Salud del Estado. De la ponencia del comisionado suplente Gerardo Javier Corral Moreno, sería el número 3, el REP 307-2017, interpuesto en contra del Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos del Estado. De la ponencia del comisionado presidente Octavio Sandoval López, sería con el número 4, el REP 299-2017, interpuesto en contra de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Continuando con los asuntos específicos a tratar, inciso B, presentación, discusión y en su caso aprobación del acuerdo mediante el cual se establecen las normas para la implementación de las notificaciones personales de los requerimientos del Instituto. Inciso C, presentación, discusión y en su caso aprobación del acuerdo de requerimientos a los sujetos obligados o omisos en proporcionar el listado de personas físicas y morales que reciben y o ejercen recursos públicos, realicen o ejercen actos de autoridad, tales como fondos públicos, etc. O bien de los sindicatos, organizaciones de la sociedad civil, instituciones de beneficencia, mandatos o cualquier contrato análogo a los cuales les sea asignado recursos públicos o que a través de los mismos se ejercen actos de autoridad. Inciso D, presentación, discusión y en su caso aprobación del acuerdo de requerimientos a los sujetos obligados omisos en dar respuesta al dictamen que contiene el resultado de las visitas de inspección y requerimientos derivados de las mismas, al cumplimiento de disposiciones contenidas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California, dentro del procedimiento ITAIPC-B-01-01-2017. Inciso E, presentación, discusión y en su caso aprobación del acuerdo mediante el cual se aprueba el manual de procedimientos y metodología de evaluación para verificar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia que los sujetos obligados del Estado de Baja California deben publicar en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia. Inciso F, presentación, discusión y en su caso aprobación del acuerdo mediante el cual se aprueba la modificación del manual de procedimientos y metodología de evaluación para verificar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia que los sujetos obligados del Estado de Baja California deben publicar en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia. Inciso G, solicitud de autorización a este H-Pleno de la comisionada Elba Manuel Estudillos Una para asistir al 6º Seminario Internacional denominado Poder, Corrupción e Impunidad, un enfoque con derechos humanos, a celebrarse los días 19 y 20 de octubre de los Corrientes en la Ciudad de México. Seguiría con el número 6, asuntos generales, 7, resumen de acuerdos aprobados por el Pleno, 8, fecha y hora para celebrar la próxima sesión y 9, los durados de la sesión. Es cuanto, comisionado presidente. Gracias. Gracias, secretario. Se somete a consideración del Pleno el orden del día propuesto para que, si así lo desean, soliciten la desincorporación de algún tema que están incorporados en asuntos generales, aquellos temas que no requieren estar en periodo de documentos o que sean de obvia o urgente resolución. Sí, yo tengo un asunto. Sí, gracias.
Sí, incluir en las acciones generales la aprobación de la comisión para participar en la sesión de instalación y de trabajo del colegio electoral para el proceso de elección para las coordinaciones del Sistema Nacional de Transparencia del 2017, en la cual tendrá verificativo el próximo jueves, mañana jueves 19 de octubre a las 14:30 horas en la Ciudad de México. Esto está a la par del otro evento, sin embargo me gustaría que se aprobaran la participación en ambas comisiones, porque me quedaría adicional a la comisión, me quedaría un día más para regresar el viernes después de que se concluyan los trabajos del seminario. Es cuando. Sí, gracias, comisionada. En efecto, faltaba esa precisión. ¿Usted tiene un tema? Ninguno. Muchas gracias. Si no hay más asuntos generales por incluir o aclaración, por favor, secretario, someta a votación el orden del día modificado. Con gusto, comisionado presidente. Comisionado, se somete a su consideración en votación económica el orden del día modificado, por lo que les pido de manera atenta que aquellos que se encuentren a favor se sirvan a emitir su voto en este momento. A favor. A favor. Doy cuenta, comisionado presidente, que el resultado de la votación son 3 votos a favor. Gracias, secretario ejecutivo. Se declara aprobado el orden del día modificado. Por favor, pase al siguiente punto del orden del día. Un gusto, comisionado presidente. El siguiente punto del orden del día es la lectura de aprobación en su caso del acta de la primera sesión ordinaria de octubre del ITAI se celebra el día 11 de octubre de 2017. Se propone la dispensa de la lectura. En este momento la tenemos aquí. Por si tienen ustedes alguna duda, algún comentario sobre el contenido. Ninguno. Gracias, comisionados. Por favor, someta a aprobación del Pleno el punto anteriormente señalado. Con gusto, presidente. Comisionado, se somete a su consideración en votación económica el acta de la primera sesión ordinaria de octubre del ITIBC, por lo que les pido de manera atenta que aquellos que se encuentren a favor se iban a emitir su voto en este momento. A favor. Doy cuenta, comisionado presidente, que fueron 3 votos a favor. Muchas gracias, secretario. Se declara aprobada el acta de la primera sesión del Pleno de este instituto. Por favor, pase al siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día son los asuntos específicos a tratar. Sería, en primer momento, de la ponencia de la comisionada el honorable Estudillo, la presentación, discusión y aprobación del proyecto que corresponde al recurso de revisión 318-2017 interpuesto en contra de la Secretaría de Salud del Estado. Gracias, secretario. Para la exposición del proyecto tiene el uso de la voz, la comisionada de estudio. Gracias, señor presidente. El recurso de revisión real 318 del 2017 interpuesto en contra de la Secretaría de Salud del Estado. El particular solicitó lo siguiente: requiero saber cuántos trasplantes se realizaron durante 2013. La información la requiero desglosada por institución, fecha, costo al paciente, costo real para el instituto y tipo de órgano. El sujeto obligado proporciona una tabla que contiene información respecto a los trasplantes realizados desde el 2013, clasificando por tipo de órgano, mes e institución. El solicitante, inconforme con la respuesta, presentó el recurso de revisión con motivo de la declaración de incompetencia y entrega de información incompleta. El sujeto obligado, al contestar el recurso, manifestó que respecto a la información faltante, la misma debía solicitarse al hospital de cada institución. Asimismo, remitió un segundo cuadro con el total de trasplantes realizados en 2013, segregado por tipo de órgano, fecha exacta de trasplante y dependencia. Para el estudio del presente asunto, se estima pertinente segregar los agravios invocados por el ciudadano bajo el esquema siguiente: entrega de información incompleta y la declaración de incompetencia por parte de su autoridad. Al respecto, entendemos que por cuanto hace la información de los costos requeridos por el solicitante, el sujeto obligado informó que dicha información debía ser solicitada al hospital de cada institución, toda vez que el costo del paciente es variable dependiendo de su estado de salud al momento del evento quirúrgico y del estudio socioeconómico que elabora el área de trabajo social del hospital. En relación a lo anterior, la Ley de Salud Pública para el Estado de Baja California, en sus artículos 4, 6, 7, 11 y 50, y el reglamento interno del Instituto de Servicios de Seguridad Pública, de Salud Pública, del Estado de Baja California, contemplan como obligación la de organizar, supervisar, evaluar y operar la prestación de los servicios de salud en relación con su atribución respecto a la implementación y vigilancia de los mecanismos para la adecuada recaudación y registro de las entradas de efectivo por ingresos que se generen con relación directa al cumplimiento de los servicios de salud. Lo anterior se traduce en información que envuelve costos,
de los pacientes y costos reales de los trasplantes. Consecuentemente, se debe inferir que la información de interés pudo haber sido generada, obtenida, adquirida, transformada o encontrarse en posesión del sujeto obligado derivado de su competencia. No pasa desapercibido para este órgano garante que al dar contestación al recurso informó las fechas en que se llevaron a cabo las cirugías de trasplantes, información que había sido omitida en la respuesta inicial. Sin embargo, de acuerdo al estudio del marco normativo antes invocado, el agravio de entrega de información incompleta persiste. De ahí que resulte procedente únicamente en cuanto a los costos. La entrega de información no corresponde a lo solicitado. Por cuanto hasta ese agravio, y dado el análisis expuesto, escala su improcedencia, dado que el sujeto obligado puso a disposición del recurrente la información relacionada con lo requerido en su solicitud, y si bien la misma resultó incompleta, tal cuestión atiende a un diverso motivo de inconformidad. Por los razonamientos expuestos, se arriba a la conclusión de que la respuesta otorgada por el sujeto obligado no colmó a cabalidad los extremos de la solicitud de información en estudio, por lo que la propuesta al pleno nuestro órgano garante es modificar la respuesta del sujeto obligado para efecto de que entregue a la parte recurrente la información relativa a los costos del paciente y costos reales de los trasplantes de órganos realizados durante el 2013 y que fueron señalados por el sujeto obligado en su respuesta o en su defecto que exprese fundada y motivadamente la imposibilidad jurídica o material que tuviere para ello. Es cuanto. Gracias, comisionado. Comisionado, si tienen comentarios sobre el contenido de la propuesta. Ningún comentario. No, no. Gracias, comisionados. Secretario, por favor, someta a votación el proyecto expuesto por la comisionada. Con gusto, presidente, someta a votación nominal la aprobación del proyecto de resolución expuesto. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. El Estudillo a favor. Octavio Sandoval, a favor. Doy cuenta, comisionado presidente, que al resultado de la votación son 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobado el proyecto de resolución identificado como red diagonal 318-2017, expuesto por la comisionada. Por favor, pase al siguiente punto al orden del día. Con gusto, el siguiente punto del orden del día es la presentación en su caso de discusión y aprobación del proyecto de resolución que corresponde a la ponencia de la comisionada del Estudillo, que se refiere al expediente 327-2017 interpuesto también en contra del Secretario de Salud del Estado. Gracias, secretario. Para la exposición del proyecto tiene el uso de la voz nuevamente. Gracias. El recurso de revisión número 327 del 2017 interpuesto en contra de la Secretaría de Salud Pública del Estado. En particular solicitó lo siguiente. Requiero saber cuántos trasplantes se realizaron durante el 2010. La información requiere desglosada por institución, fecha, tipo de órgano. El sujeto obligado proporciona una tabla que contiene información respecto a los trasplantes realizados en el 2010 por tipo de órgano, mes e institución. El solicitante, inconforme con la respuesta, presentó el recurso de revisión con motivo de entrega de información incompleta y como motivo de entrega de información que no correspondía a lo solicitado. El sujeto obligado fue omiso en presentar su respectiva contestación, no obstante el término que se le concedió para él. Para el estudio del presente recurso, partiremos del agravio relativo a la entrega de información incompleta. En la respuesta otorgada por el sujeto obligado, proporciona información respecto al número de trasplantes que se realizaron durante el 2010, desglosado por institución, mes y tipo de órgano. Omite señalar la fecha precisa de dichas cirugías, motivo por el cual la respuesta otorgada deviene incompleta sin que exista manifestación alguna por parte del sujeto obligado, donde exponga alguna imposibilidad jurídico material que diera motivo para tal omisión. La entrega de información que no corresponde a lo solicitado. Respecto a este tema, tenemos que una vez analizado los extremos en que fue formulada la solicitud, en contraste con los términos en que fue otorgada la respuesta por parte del sujeto obligado, este órgano concluye que el agravio del estudio resulta inoperante, puesto que la información entregada recurrente, si bien es incompleta, la misma se atañe a la materia de interés. Por tanto, la propuesta al pleno de nuestro órgano garante es modificar la respuesta del sujeto obligado para efecto de que entregue a la parte recurrente las fechas precisas en que fueron realizadas las cirugías de trasplante durante el año 2010 o en su defecto para que exprese fundada y motivadamente su imposibilidad jurídico material que tuviera para ello. Es todo. Gracias por la exposición, comisionada. Comisionados, ¿tienen algún comentario sobre el proyecto? Por favor, tienen el uso de la voz por un tiempo más, como 5 minutos. Comisionado. Ningún comentario, gracias.
Ningún comentario. Gracias, comisionados. Secretario, por favor, someta a votación el proyecto de resolución expuesto por la Comisión. Como usted somete a su consideración y votación nominal la aprobación del proyecto de resolución expuesto. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. Flores Cudillo, a favor. Octavio Sandoval, a favor. Yo cuento con el señor presidente que el resultado de la votación son 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobado el proyecto anteriormente expuesto por la comisionada Estudillo. Por favor, pase al siguiente punto del orden del día. Sí, el siguiente punto del orden del día es la presentación de su caso de discusión y aprobación del proyecto de resolución que corresponde a la ponencia del comisionado Carlos Javier Corral, que es del expediente 307-2017 interpuesto en contra del Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos del Estado. Gracias, secretario. Para la exposición del proyecto tiene el uso de la voz el comisionado Corral. Muchas gracias, comisionado. El recurso de revisión se identifica con las siglas RED diagonal 307 diagonal 2017. El sujeto obligado es el Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos del Estado. El particular solicitó lo siguiente: copia de la relación de funcionarios del ICEP que se les asignaron vehículos arrendados que se desprende de la licitación OM-ICEP-095-2017. El sujeto obligado otorgó respuesta extemporánea donde puso a disposición un formato tipo tabla integrada por 3 columnas cuyo contenido incluía únicamente tipo de vehículo, municipio y ubicación. El solicitante, y conforme con la respuesta, presentó recurso de revisión bajo los agravios de entrega de información que no corresponde a lo solicitado y falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los plazos establecidos en la ley. El sujeto obligado, al dar contestación, reiteró su respuesta y añadió que no le era posible entregar el nombre de los funcionarios, ya que se encontraba obligado a resguardar los datos personales de los servidores públicos. Entrando al estudio y expuestos los extremos de la controversia, partiremos del agravio relativo a la entrega de la información que no corresponde a lo solicitado. A este respecto, el sujeto obligado, al dar respuesta, si bien entregó información que guarda relación con lo solicitado, la misma no corresponde a plenitud con lo requerido en la solicitud de acceso, ya que la respuesta abarcó el tipo de vehículo, municipio y ubicación en que fue asignado, información a todas luces diversa a lo requerido por el recurrente. De igual forma, al dar contestación al recurso, el sujeto obligado entregó una tabla conteniendo similar al de la respuesta, donde de igual manera omitió el nombre del servidor público, bajo el argumento de protección de datos personales de los servidores públicos, en tanto no medie un consentimiento expreso de los mismos. Visto este escenario, resulta errónea la postura asumida al ser explorado derecho que el nombre del funcionario es de naturaleza pública. Al ser primordial para el ciudadano conocer de manera expedita el nombre de quienes ejercen la función pública, pues de ellos emana el acto de autoridad que influye en la vida social. De tal suerte que es improcedente el invocar una clasificación de información bajo la confidencialidad en el nombre del funcionario, como lo pretende hacer valer el sujeto obligado. Siguiendo con el análisis, el sujeto obligado entregó una lista cuyo contenido alberga distintos campos, los cuales no fueron solicitados por el particular. Por el contrario, la solicitud de acceso estribó en el listado de los funcionarios a quienes se les asignaron vehículos arrendados derivados de la determinada licitación. Por consiguiente, al constituir los bienes materiales parte integrante del erario público, es información susceptible de apertura pública, pues la transparencia en la función y las cuentas de la administración pública resulta en un mayor beneficio para la ciudadanía. En ese tenor de ideas, el sujeto obligado tampoco debe escudarse en la reserva de la información, al no encuadrar en ninguno de los supuestos previstos por el artículo 110 de la Ley de Transparencia. A mayor abundamiento,
el hecho de que el sujeto obligado esté en aptitud de informar el tipo de vehículo y la ubicación donde fueron adquiridos mediante licitación, reafirma que dichos bienes fueron obtenidos para posesión, uso y funcionamiento del instituto. Por tanto, es información que posee, genera y administra. Finalmente, la falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los plazos establecidos de la ley resulta fundada al haberse dado respuesta una vez transcurrido el plazo de 10 días, a que hace referencia la ley en materia. Con motivo de lo anterior, al haber sido procedentes los agravios presentidos por el recurrente, se estima que fue transgredido su derecho al acceso a la información. Denuncia al órgano interior de control. A juicio de este órgano garante, se advierte una probable responsabilidad administrativa, de ahí que resulte procedente denunciar ante el órgano interno de control del sujeto obligado para que en el ámbito de su competencia realice todas las diligencias necesarias tendientes a la integración de la investigación administrativa y, de ser procedente, se inicie un procedimiento administrativo correspondiente en contra de quien o quienes resulten responsables del incumplimiento de las obligaciones de transparencia. Este órgano garante determina revocar la respuesta del sujeto obligado a efecto de que entregue a la parte recurrente la relación de los servidores públicos a quienes se les asignaron vehículos arrendados con motivo de la licitación OM-ICEP-095-2017. Es todo. Gracias, comisionado Corral. Comisionado, si tienen algún comentario sobre el proyecto, tienen el uso de la voz hasta por un tiempo máximo de 5 minutos. No tengo ningún comentario. Gracias, comisionado. Yo le propongo, en el sentido de la resolución, en la revocación, pero precisarle y agregarle y ordenar, que nada más para que quede claro que lo mismo sea revocar y ordenar. En la sesión pasada estuve platicando de 3 apreciaciones. Muy bien. Para que le quede claro que esto obligado va implícito en el sentido de la resolución, ¿sí? Pero el revocar y ordenar fortalece ahí con la claridad del sentido de la resolución. No sé si te parece. Me parece adecuado. De acuerdo. Sí. Sí, sí, sí. Sí, gracias. Gracias. Gracias, comisionado. Secretario, por favor, someta a votación el proyecto expuesto. Comisionado Correa. Como gusto, comisionado presidente, se somete a su consideración en votación nominal la aprobación del proyecto de resolución expuesto con las modificaciones que quedaron aceptadas, pero a efecto de clarificarlas, únicamente les pediría, en caso de no tener inconveniente, si se manifestara cómo quedaría. Quedaría Nada más, revocando. no, determinar revocar, ¿sí? La respuesta al sujeto obligado y ordenar que entregue. Pone la palabra ordenar. Agregar el verbo ordenar. Y ordenar que entrega la parte recurrente. Sí, aquí queda, perdón, todo. Sí. Sí, aquí queda claro que ya el sentido de la resolución es que la información que está intentando reservar no, o sea, es improcedente que no se, el nombre de los servidores públicos no es una información que esté personal, pues no tiene que entregar el Estado. Entonces, para que no haya duda del sentido de la resolución, debe complementar la respuesta y se van a entregar los términos de la solicitud. Eso sería. Tomo nota y a su vez está conectado también el jurídico. Ahorita van a bajar el proyecto con esta modificación para los jurídicos. Se somete a votación nominal con esa precisión. Gerardo Javier Correa Moreno, a favor. Yo estoy a favor. Octavio Sandoval, a favor. De cuenta, comisionado presidente, que al resultado de la votación son 3 votos a favor. Gracias. Secretario, se declara aprobado el proyecto de resolución expuesto por el comisionado Corral con las manifestaciones realizadas en este punto. Por favor, pase al siguiente punto del orden del día. Como presidente del orden del día, es la presentación del proyecto que corresponde a la ponencia del comisionado presidente Octavio Sandoval López, que corresponde al recurso de revisión 299-2017 interpuesto contra la Procuraduría General de Justicia del Estado para su discusión y en su caso aprobación. Gracias, secretario. Con su venia, comisionados, en efecto, el recurso de revisión es el identificado como red diagonal
299-2017, en el que el sujeto obligado es la Procuraduría General de Justicia del Estado de California. El solicitante peticionó: solicito me informe cuántas fosas clandestinas se han encontrado del 1 de diciembre del 2006 a la fecha y cuántos cuerpos se encontraron en cada una de las fosas. Lo anterior lo requiero desagregado por año, fecha, lugar, entre paréntesis, municipio y localidad donde se encontró la fosa. Además, solicito me informe la fecha en que esta Procuraduría tuvo conocimiento de la existencia y ubicación de cada una de esas fosas. El sujeto obligado fue omiso en responder la solicitud de acceso a la información pública antes mencionada. En virtud de que no fue emitida la respuesta, el particular interpuso el presente recurso de revisión. Durante la sustentación del recurso y pese a haber sido notificado, el sujeto obligado fue omiso en pronunciarse. Entrando al estudio y conforme al artículo 115 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, que establece que cualquier persona por sí misma o a través de su representante podrá presentar la solicitud de acceso a la información ante la Unidad de Transparencia o a través de la Plataforma Nacional en la oficina o oficinas designadas para ello, vía correo electrónico, correo postal, mensajería, telégrafo, verbalmente o cualquier medio aprobado por el Sistema Nacional y por la ley. Por su parte, el artículo 125 de la citada ley señala que la respuesta a la solicitud debe ser notificada al interesado en el menor tiempo posible, que no podrá exceder de 10 días contados a partir del día siguiente a la presentación de aquella, pudiéndose extender de manera excepcional dicho plazo, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deben ser aprobadas por el Comité de Transparencia en los términos de la ley. En el caso que nos ocupa, una vez analizadas las documentales que integran el expediente, se desprende que efectivamente la parte recurrente formuló una solicitud de información a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California, el cual reúne la calidad de sujeto obligado, atento a la fracción primera del artículo 15 de la Ley de Transparencia del Estado. Cabe decir que no se advierte que le hubiera sido notificada a la entonces solicitante ampliación de plazo alguna, y tampoco existen elementos que hagan presumir, aún indiciariamente, que se hubiera dado debida respuesta a la solicitud señalada. Por lo que, de acuerdo a lo esgrimido por el recurrente y conforme a las constancias analizadas, se tiene por acreditada la falta de respuesta a la solicitud de acceso a la información identificada como número 324-317 dentro de los plazos establecidos en la ley. Vista al órgano interno de control del sujeto obligado. A juicio de este órgano garante, se advierte una probable responsabilidad administrativa, de ahí que resulte procedente denunciar ante el órgano interno de control del sujeto obligado para que en el ámbito de su competencia realice todas las diligencias necesarias tendientes a la integración de la investigación administrativa y, de ser procedente, se inicie el procedimiento administrativo correspondiente en contra de quien o de quienes resulten responsables del incumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas en la ley. Sentido de la resolución propuesto a este pleno: este órgano garante determina ordenar al sujeto obligado proceda a dar respuesta a la solicitud de acceso a la información pública identificada como 324-317 de manera clara, completa, redactada de manera sencilla y de fácil comprensión, atendiendo a su vez a los términos en que la misma fue formulada. Como mencionados, si tienen algún comentario, alguna duda sobre el presente proyecto, a favor de enlistarse, tienen el uso de la voz, un tiempo máximo de 5 minutos. Nada que comentar.
Muchas gracias, comisionados. Secretario, por favor, someta a votación el proyecto expuesto. Con gusto, coordinador presidente, somete a votación nominal, aprobación del proyecto de resolución expuesta. Adelante. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. Yo soy a favor. Octavio Sandoval, a favor. Reporte comisionado presidente que el resultado de la votación son 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobado el proyecto de resolución identificado como red diagonal 299, diagonal 2017, expuesto. Por favor, pasa al siguiente punto del orden del día. Con gusto, el siguiente punto del orden del día, asuntos específicos a tratar es la presentación, discusión y en su caso aprobación del acuerdo mediante el cual se establecen las normas para la implementación de las notificaciones personales de los requerimientos del instituto. Gracias, secretario. Con su venia, comisionados, si les parece, hago la explicación del proyecto de acuerdo a este pleno. De acuerdo. Muchas gracias. Como ustedes saben, tenemos 2 programas en los cuales hemos estado trabajando. Uno de ellos, 3 programas hemos estado trabajando. Uno de ellos tiene que ver con las visitas de inspección a los que están obligados. Ese proceso prácticamente tiene un avance del 80 y 90%. Y en las primeras verificaciones, los primeros diagnósticos o dictámenes ya fueron notificados a los obligados y en algunos de los casos, en muchos de los casos ya se venció el término que se les dio para que se produjera sobre el contenido de ese dictamen. De igual forma, se emitió un acuerdo en el cual se decidió solicitar información a los que están obligados para que se pronunciaran y proporcionaran al instituto información sobre aquellas entidades que reciben recursos públicos del sector, de la sociedad civil, del sector privado, para tener nosotros información para estar en condiciones de hacer, en su caso, el padrón de los obligados indirectos. De ambos casos, estamos ya en proceso de agotar la comunicación con los sujetos obligados y vamos a entrar a una etapa en la que debemos comunicarnos, hacer notificaciones con las personas, con los funcionarios. De ahí que sea necesario tener el marco jurídico adecuado para hacer las notificaciones siguiendo el debido proceso y con las formalidades que la ley y la Constitución señalan, es decir, hacer notificaciones personales. Y el proyecto de acuerdo que contempla es la metodología en la cual nuestro instituto hará las notificaciones, en su caso personales, a los funcionarios públicos y todas las etapas que se deben de seguir, así como las formalidades, de tal forma que se respeten el derecho del debido proceso, una vez que en su caso se implementen medidas de apremio contra el funcionario por incumplimiento alguna determinación o algún acuerdo de este pleno. Nuestro reglamento, nuestra ley no tiene una precisión, con lo cual se prestaba a confusiones y la idea es que nosotros tengamos adecuadamente documentado el procedimiento mediante el cual debemos hacer las notificaciones, que es los pasos que debemos seguir cuando no encontremos nuestra personal, los funcionarios, al funcionario, el procedimiento que debemos seguir de acta circunstanciada y obviamente citarnos para notificarlos al día siguiente, de tal forma que se integre un adecuado expediente para que, en su caso de existir un procedimiento que se cumple en contra del instituto por el funcionario, por la persona, puede ser la debida notificación de los acuerdos. En eso consiste básicamente la propuesta de acuerdo, el cual entraría de ser aprobado por este pleno, en vigor una vez que sea aprobado, en vigor, perdón, una vez que sea aprobado por este pleno, lo hemos estado comentando en sesiones anteriores. Y tiene que ver, obviamente, con la etapa en la que el instituto ha entrado ya de hacer valer. En la ley también les notifico que ya se firmó como parte de este proceso el acuerdo con el Poder Ejecutivo para, en su caso, ejecutar las multas que en su caso llegaron a imponer, así como también ya se aperturó una cuenta de cheques en el instituto para seguir trabajando sobre esto. No sé si tengan alguna duda, algún comentario sobre el contenido. Ninguna duda. No. Gracias.
Gracias, comisionados. Por favor, someta a votación del Pleno el acuerdo expuesto por el suscrito. Con gusto, señor presidente, somete a votación nominal la aprobación del acuerdo que ha quedado expuesto. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. El estudio a favor. Fabio Sandoval, a favor. Yo, cuenta con el señor presidente, que al resultado de la votación son 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobado el proyecto de acuerdo expuesto por el suscrito anteriormente. Por favor, pase al siguiente punto del orden del día. Con gusto, siguiente punto del orden del día es la presentación, discusión y en su caso aprobación del acuerdo de requerimiento a los sujetos obligados omisos en proporcionar al listado de personas físicas y morales que reciben y o ejercen recursos públicos y realizan o ejercen actos de autoridad, tales como fondos públicos, etc., o bien de los sindicatos, organizaciones de la sociedad civil, instituciones de beneficencia, mandatos o cualquier contrato análogo a los cuales les sean asignados recursos públicos o que a través de los mismos se ejerzan actos de autoridad. Gracias, secretario. Para la exposición del proyecto de acuerdo, voy a solicitar el apoyo de la Tribunal Estudillo para que haga la exposición. Ya digo ¿Cuál es el de? Personas físicas y morales. el C. Es un requerimiento. Sí, a continuación se presenta el acuerdo de pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado, mediante el cual se determina requerir a los sujetos obligados a efecto de que remiten el listado de personas físicas o morales que reciban o ejerzan recursos públicos, ejerzan actos de autoridad, tales como fondos públicos, sindicatos, personas físicas o morales, organizaciones de la sociedad civil y cualquier otra que establezca la ley, de conformidad con los puntos de acuerdo AP 0376 y AP 08210, ambos emitidos por el pleno de este órgano garante. Como antecedente, en sesión ordinaria celebrada el pasado mes de marzo de este mismo año, el pleno de este órgano garante aprobó un acuerdo mediante el cual se establecen los lineamientos para determinar en primer término el listado de personas físicas y morales que reciben y ejerzan recursos públicos o ejerzan autos de autoridad. En un primer acto se realizaron y se aprobaron los lineamientos por parte del órgano garante. Posteriormente, el pasado 3 de agosto de 2017, se aprobó el acuerdo del Pleno del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública, mediante el cual se determinaba requerir a los sujetos obligados a efectos de que remitieran el listado de personas físicas o morales que reciban o ejerzan recursos públicos, ejerzan actos de autoridad, tales como fondos públicos o sindicatos, personas físicas, morales, instituciones o organizaciones de la sociedad civil, todo lo señalado en el punto acuerdo AP 0376. Derivado del incumplimiento por parte de los sujetos obligados de remitir dicho listado, algunos de los sujetos obligados de remitir dicho listado, no obstante, diversas comunicaciones oficiales realizadas por parte de este órgano garante, destinatarios de los acuerdos citados en los numerales que anteceden, existieron diversos casos de omisión respecto a su debido cumplimiento, circunstancias que motivan la presente determinación del instituto. El acuerdo de pleno de este Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado, mediante el cual se determina requerir a los sujetos obligados a efecto de que remitan el listado de personas físicas y morales que reciban o ejerzan recursos públicos, tales como fondos públicos o bien sindicatos, organizaciones de la sociedad civil. Acuerdo que fue aprobado el pasado, bajo los lineamientos aprobados el pasado 2 de marzo y que fue aprobado para remitir los oficios respectivos el pasado 4 de agosto. Dichos oficios suscritos por el comisionado presidente de este instituto, en los que nuevamente se les requirió la información dirigidos al Poder Ejecutivo del Estado, Poder Legislativo, Poder Judicial y a los ayuntamientos de Mexicali, Tijuana, Tecate, partidos políticos y sindicatos del Estado, mediante el cual se les requirió a los titulares, ya en esa ocasión, para que en un término de 10 días hábiles siguientes a la fecha en que se les notificara, informar a nuestro órgano garante sobre la relación de personas físicas y morales que reciban o ejercen recursos públicos. Cabe mencionar que mediante estos oficios que fueron signados por el comisionado presidente del pasado mes de agosto, ya era la segunda ocasión en que se les requería a los sujetos obligados que nos
informaran sobre este listado. En esta ocasión ya se les concedió un término perentorio que fueron 10 días hábiles. No obstante que se giraron oficio a todos los sujetos obligados y se les dio seguimiento, algunos de ellos fueron omisos en dar respuesta sobre dicho listado. Insisto que fue aprobado mediante los oficios que fueron suscritos por el comisionado presidente el pasado mes de agosto. Seguidamente se expone el listado de los sujetos obligados a los que se les practicó el referido requerimiento y que pese a haberse practicado fueron omisos del cumplimiento. En primer lugar, el Instituto Municipal de Cultura y Desarrollo Humano Ensenada, Comité de Turismo y Convenciones de Mexicali, Movimiento Ciudadano, que es Partido Movimiento Ciudadano, Partido del Trabajo, Partido de Ecologista de México, Sindicato de Profesores del Colegio de Bachilleres de Baja California, Sindicato Único de Trabajadores del Servicio de los Poderes del Estado, municipios e instituciones centralizadas del Estado de Baja California, Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, municipios e instituciones descentralizadas de Baja California, de Playas de Rosarito, al Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de Poderes del Estado, municipios e instituciones descentralizadas de Tecate, de Baja California, Tecate, Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Baja California. Cada uno de ellos, en el presente acuerdo, viene citado la fecha en que se notificó y que fue recibido por parte de ellos el oficio de requerimiento respectivo. Insisto, siendo omisos estos en informar sobre dicho listado a este órgano garante. Por lo tanto, el acuerdo que se propone el Pleno es el siguiente. Este instituto determina requerir de nueva cuenta a los titulares de los sujetos obligados mencionados anteriormente, que fueron omisos en cumplir con el requerimiento practicado por este instituto en virtud del acuerdo de fecha AP 0376, emitido en fecha 2 de marzo de 2017 por el Pleno de este instituto. No obstante haber sido de manera oportuna recibido el oficio de requerimiento, efecto de que en un término no mayor a 10 días hábiles siguientes a la fecha en que se reciba el oficio de requerimiento suscrito por el comisionado presidente de este instituto, proporcione a este órgano garante el listado de personas físicas y morales que reciben y o ejercen recursos públicos, ejercen actos de autoridad del ámbito de su competencia, tales como cualquier fondo público, sindicato, organización de la sociedad, personal físico o moral, instituciones de beneficencia, cualquier otro contrato análogo que les sea asignado y o que pues, ejerzan actos de autoridad. A efecto de asegurar el cumplimiento de esta determinación, se apercibe a los titulares de los sujetos obligados en mención que en caso de no cumplir en tiempo y forma con el requerimiento decretado, se hará acreedores una medida de premio consistente en una amonestación pública. Además, el cumplimiento será difundido en el portal de obligaciones de transparencia de este instituto y será considerado en las evaluaciones que se realicen. Lo anterior con fundamento en los artículos 88, 89 y 157, fracción primera y párrafo sexto, así como el 159 y 171 de la Ley de Transparencia de nuestro Estado, y los 202, 204, 211, 212 y 217 de nuestro reglamento de ley de la materia. En los casos de los sujetos obligados que no fueron objeto de un primer requerimiento, se determina girar un atento oficio a los titulares de los sujetos obligados para efecto de requerirlos por una primera ocasión, a fin de que en un término de 10 días hábiles siguientes a la fecha en la que se reciba el oficio de requerimiento suscrito por el comisionado presidente, proporcionen a ese instituto el listado de personas físicas y morales que reciben recursos públicos en los mismos términos descritos anteriormente. Esto es, de una vez voy a hacer la precisión de todas las que se agregó este punto, incluyendo a los nuevos sujetos obligados que han sido integrados al padrón de sujetos obligados en las sesiones, que fueron 2 sesiones antes, no tengo la fecha, pero solamente que quede agregado a este punto tercero a los nuevos sujetos obligados que fueron incorporados al padrón recientemente. Ellos van sin apercibimiento, es un primer requerimiento, únicamente se les está dando un requerimiento con término. Entonces, para que quede un poco más claro el acuerdo, es un acuerdo de requerimiento con apercibimiento a los 10 sujetos obligados que fueron omisos en dar cumplimiento ya a un primer requerimiento que se les dio con término y que se venció, que se les notificó después del día 14 de agosto, y un segundo oficio de requerimiento con un primer término sin apercibimiento a los sujetos obligados que no se les había dado término y a los nuevos sujetos obligados que fueron incorporados al padrón en las sesiones anteriores. Es cuanto, comisionado. Muchas gracias. Muchas gracias, comisionada. El comisionado Corral tiene alguna duda o comentario. Nada que comentar, gracias. Gracias, comisionado Corral. ¿Puede comentar? Sí, dígame, adelante.
nada más informar al Pleno que, derivado de la presentación de esos acuerdos que resultan muy complicados porque hubo diferentes fechas que se puede decir que se acumularon en cuanto a los términos de cumplimiento. Se está trabajando ya directamente con la coordinación de verificación de tal manera de que existe una secuencia respecto a la fecha del acuerdo al acuerdo que se vincule con la fecha de notificación, con la fecha de vencimiento de su término, en el caso de que hubiera un vencimiento, y la fecha de un requerimiento ya con apercibimiento, que exista una secuencia y que se esté subiendo al Pleno nuestro órgano garante únicamente los acuerdos relacionados con una fecha de requerimiento determinada a un grupo determinado. En los dos acuerdos que presentaré, en este acuerdo y en el acuerdo que presentaré posteriormente a este Pleno, desafortunadamente son dos fechas distintas a dos grupos distintos de sujetos obligados, cuando cabe mencionar que estamos dividiéndolos aproximadamente en 5 grupos distintos por cuestiones de economía y de tiempo y de operación. No podemos estar llevando a cabo ni todas las notificaciones, ni todos los acuerdos, ni todos los dictámenes al mismo tiempo. Entonces, de una sesión de Pleno a otra estamos avanzando con un grupo distinto. Lo que vamos a hacer es que ahora vamos a hacer una secuencia, de tal manera de que el sujeto obligado que fue requerido al principio sea el sujeto obligado al que se le aperciba primero, para que no se esté ahorita, por ejemplo, apercibiendo a un primer y segundo grupo. ¿Por qué? Porque el segundo grupo pudiera argumentar que tuvo menos tiempo. Si bien ambos ya transcurrió en exceso el tiempo que se les concedió, lo correcto es que estemos avanzando, se puede decir, en el nivel de requerimiento por parte del órgano garante conforme va pasando mayor antigüedad del requerimiento inicial. Es correcto. Me parece buena idea, porque si bien están fuera de término todos, unos tienen más tiempo. Exacto. Porque los 10 días que Fueron desde agosto. ya se vencieron de tiempo. Pero por razones de volumen de trabajo, ¿no? Que son 3 frentes los que tenemos para trabajar, ¿no? Se nos está acumulando. Que esperábamos que se acumularan en esta fecha. Estaba previsto. En fin. Si no hay mayores comentarios, por favor, secretario, someta a votación el proyecto de acuerdo. Únicamente para precisar y girar las instrucciones conducentes. En el proyecto de acuerdo quedaría entonces El punto, el resoluto únicamente en el acuerdo ya en el tercero, establece este acuerdo que en los casos de los sujetos obligados que no fueron objeto de un primer requerimiento, solamente que sean los que no fueron objeto de un primer requerimiento, así como los nuevos, los sujetos obligados que fueron recientemente aprobados, integrados al padrón. lo que pasa es que ese acuerdo en un inicio era para el requerimiento de los omisos únicamente Sí. de acuerdo como dice el rubro. Le damos entonces O lo eliminamos o el lo alcance de que también de ahí se generen los otros requerimientos primeros. tenemos dos, lo que pasa es que son opciones. No podemos dejar abierto este punto tercero, en donde dice que se gire atento oficio a los que no fueron objeto de un primer requerimiento, porque si ya estamos ordenando eso en este acuerdo, pues entonces de una vez hay que girar oficio, o sea, los que no fueron objeto de un primer requerimiento sin apercibimiento de los nuevos, o eliminamos este. Sí, porque aquí hay algo. Nosotros hemos emitido unos oficios porque por instrucción del comisionado presidente, una vez incorporados al padrón de sujetos obligados, requerimos eso. hay un requerimiento. Tengo entendido que no es exactamente eso, pero apenas estamos recibiendo información como se refieren a fondos y fideicomisos, fondos públicos y Para la fideicomisos. determinación de sus Exactamente. Entonces yo eliminaría esto. Que finalmente mi opinión y lo que yo lo que le comentaba al coordinador y le platicaba es que no me gustaría mezclar los temas, que fue la misma modificación que hice al otro acuerdo. O sea, no me gustaría mezclar un acuerdo de incumplimiento y un acuerdo de cumplimiento o un acuerdo de cumplimiento parcial. Es decir, si estamos aquí, por ejemplo, dejaron este punto, pero eso es, si lo vamos a requerir a los que no fueron requeridos con término, tendríamos que requerir una vez a los sujetos obligados. En mi opinión, tendría que ir un acuerdo distinto. Exactamente. O sea, un acuerdo distinto todo. Entonces, la propuesta sería eliminar el punto tercero. Y que queda únicamente como el rubro, para los 10 que omisos. Así es. Y Para luego los se 10 lo omisos, exactamente, para los 10 omisos se les concede un término de 10 días para que quede claro aquí en la acuerdo. Se les concede un término de 10 días, con el procedimiento de no cumplir será Sí, porque si damos extensión al otro, digo que podemos. Sí, y No, de aparte de todas maneras hay que. Entonces se puede crear confusión. No, ya de por cierto va a haber un poco de confusión, pero sí que esta es la única ocasión en que yo espero presentar acuerdos de dos grupos distintos, de dos fechas distintas, por lo que ya expuse anteriormente. Entonces, que se elimine el punto tercero. Únicamente y es cuando los únicamente 10 a los omisos. Con los días que... Para 10 días para procedimiento de amortización.
Sí, para ir clarificando los grupos, porque nos van informando grupos, entonces tenemos que tener un buen control ahí de las etapas y en su caso, omisiones que vaya teniendo cada grupo de sus. La próxima semana probablemente tendrán asuntos generales únicamente para clarificar. Presentaría cómo vamos a cada uno de los grupos, en qué etapa del requerimiento. Entonces hay que modificarlo al económico, que se aprueba así. Que se apruebe el apercibimiento de administración pública los 10 omisos que no han entregado. Pero insisto que en estos 10 omisos que no entregaron no están todos los sujetos obligados. No están los nuevos sujetos obligados entregados al paro. Se presentaron un acuerdo de un requerimiento de por primera ocasión a esos sujetos obligados. ¿De acuerdo? Perfecto. Muy bien. Ya será materia de otro. Ya sería materia de otro. Esto es solamente a esos 10 que fueron notificados en un primera instancia en agosto Y que no contestaron. y que no contestaron. Sí, lo mismo, en los mismos términos nos dan otro acuerdo. Sí. Para ir viendo los que verdaderamente están en una situación más grave. Si tenemos que irnos de más anterioridad. Sí, que están siendo omisos a contestar al requerimiento. Sí, porque en cuanto a este tema, que es el primero que es diferente del que se va a exponer enseguida, en este sí se notificaron a todos los obligados. Este no está escalonado. Ah, eso es lo que yo tenía entendido. Eso Ese se sí quedó. para todos. Un golpe Sí, A los 151. Ajá, no los nuevos, porque los nuevos están en ese proceso Entonces todavía. no hay ningún sujeto obligado que no sea Ahí en el sí, en el En que este continúa, ahí sí están escalonados por segmentos, Ok, porque perfecto. por aparte del procedimiento de verificación de visitas, de inspección y requerimiento. Ese Este es tampoco. únicamente para personas físicas y morales que acceden y prestan recursos públicos, los que quedaron remanentes desde el año pasado. Sí, está claro. Muy bien. Lo votamos. Por Sí. favor, secretario, someta a votación el proyecto de acuerdo con las consideraciones expuestas en el pleno. Como su presidente, somete a votación nominal la aprobación del proyecto de acuerdo respecto de los 10 sujetos obligados omisos en el requerimiento practicado por este instituto en informar a las personas físicas y morales que residen y prestan recursos públicos y demás requerimientos del orden. Gerardo Javier Correa Moreno, a favor. Pero estoy a favor. Octavio Sandoval, a favor. Doy cuenta con el señor presidente que el resultado de la votación son 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobado el proyecto de acuerdo de requerimientos puesto en los términos anteriormente señalados. Por favor, pase al siguiente punto de orden del día. Con gusto, presidente. El siguiente punto de orden del día, continuando en asuntos específicos a tratar, resulta el inciso D, que se refiere a la presentación, discusión y en su caso aprobación del acuerdo de requerimientos a los proyectos obligados omisos en dar respuesta al dictamen que contiene el resultado de las visitas de inspección y requerimientos derivados de las mismas al cumplimiento de disposiciones contenidas en la ley de transparencia, Exo de Información Pública del Estado de California, dentro del procedimiento ITAI BC BI diagonal 01 diagonal 2017. Gracias, secretario. Para la exposición del proyecto de acuerdo, concedo el uso de la voz a la comisionada de estudio para hacer la exposición. Adelante, comisionada, tiene la voz. Gracias, nos voy a comisionado presidente. El acuerdo que se presenta a continuación efectivamente tiene que ver con la omisión por parte de los sujetos obligados, de los cuales ya se les notificó el dictamen de la primera ronda y la segunda ronda de resultados de las inspecciones que llevó a cabo este órgano garante, mediante el cual se les requiere para que emitan oficio de respuesta al dictamen de conformidad con el punto de acuerdo AP08 emitido en fecha 29 de agosto de 2017 por el pleno de este órgano garante, mediante el cual se establece el procedimiento de ITAI-PC BI 01-2017 consistente en las visitas de inspección y requerimientos derivados de las mismas, y esto se notificó a los sujetos obligados respecto a las obligaciones al cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley de Transparencia, que son información pública. Como antecedente, cabe mencionar que con la entrada en vigor de la citada ley, se desprendieron diversas obligaciones básicas e indispensables para los sujetos obligados, entre las cuales está la contar con unidad de transparencia, contar con una tabla de aplicabilidad aprobada por este pleno, expedir o en su caso modificar su reglamento en materia de transparencia, constituir el comité de transparencia, contar con un portal de internet con ciertas características e iniciar con la carga de información pública de oficio, tanto en la Plataforma Nacional de Transparencia como en su portal de obligaciones de transparencia. Todo esto fue constatado, fue verificado por parte del órgano garante a través del acuerdo antes citado, en donde se ordenaron las visitas de inspección. Cabe mencionar que en diversas fechas, 29 de agosto y 6 de septiembre, se
Respectivamente, se aprobaron los dictámenes de recomendaciones a las derivados de las inspecciones a 52 y a 28 sujetos obligados del Estado. En fecha 31 de agosto fueron suscritos por parte del comisionado presidente del instituto atentos oficios de notificación derivados de las visitas de inspección antes mencionadas a 52 de los sujetos obligados y en 13 de septiembre de 2017 a los 28 sujetos obligados que corresponden, se podría decir, al segundo grupo de dictámenes aprobados por el Pleno. De los 52 notificados del 31 de agosto y los 28 notificados del 13 de septiembre, a continuación se expone el listado de los sujetos obligados a los que se les practicó el referido requerimiento y pese a esto fueron omisos en presentar al órgano garante el informe solicitado, es decir, un informe de cumplimiento de las recomendaciones emitidas. Estos sujetos obligados son el Partido Nueva Alianza, PANAL, Partido de la Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano, Partido Verde Ecologista de México, Partido de Trabajo, Partido Revolucionario Institucional, Patronato de las Fiestas del Sol, y por lo que hace al segundo grupo presentado el pasado 13 de septiembre, notificado a partir del 13 de septiembre, está el Consejo de Urbanización Municipal de Ensenada y el Instituto de Cultura y Desarrollo Humano de Ensenada. Son un total de 9 sujetos obligados. En atención a la etapa de requerimiento con apercibimiento, una vez vencido el plazo, para que, sin que el titular del sujeto obligado haya acreditado el cumplimiento de las obligaciones arrojadas por el dictamen, se requerirá de nueva cuenta al titular del sujeto obligado para que en un término no mayor a 5 días informe y acredite este órgano garante sobre el cumplimiento respectivo. En este caso, con el apercibimiento de que en caso de que persista el incumplimiento y a efecto de asegurar el cumplimiento de ese instituto, se le impondrán medios de apremio consistentes en una amonestación pública de conformidad con lo dispuesto en los artículos 27, fracción segunda, 157, fracción primera, y párrafos cuarto, quinto y sexto de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado. Por lo que el acuerdo propuesto en este pleno es, el instituto determina requerir de nueva cuenta los titulares de los sujetos obligados que fueron omisos en cumplir con el requerimiento practicado por este instituto en virtud del acuerdo de pleno mediante el cual se establece el procedimiento ITAI BI 01-2017 consistente en visitas de inspección y requerimientos derivados de las mismas a los sujetos obligados respecto al cumplimiento de disposiciones contenidas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado y los cuales se encuentran establecidos dentro del considerando cuarto incisos A y B de este acuerdo. No obstante, haber sido de manera oportuna recibido el oficio de requerimiento de mención, a efecto de que en un término no mayor de 5 días hábiles siguientes a la fecha en que se recibe el oficio de requerimiento suscrito por el comisionado presidente de ese instituto, informe ya que este órgano garante sobre el cumplimiento respectivo a las recomendaciones derivadas de las inspecciones practicadas a los sujetos obligados respecto al cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia. Y con el apercibimiento de que en caso de persistir el incumplimiento y a efecto de asegurar la determinación de este instituto, se le impondrán los medios de apremio consistente en una amonestación pública de conformidad con lo dispuesto en nuestra normatividad y a efecto de asegurar el cumplimiento de esta determinación, se apercibe a los titulares de los sujetos obligados de mención que en caso de no cumplir, serán acreedores a una medida de apremio, como ya se mencionó, consistente en una amonestación pública y serán publicadas en nuestro portal de obligaciones de transparencia. Es cuanto. Gracias, comisionada, por la exposición y la explicación. Solo para someter a votación, antes de someter la votación, recuerdo al comisionado por asistir al comentario. Ninguno está muy claro. Muchas gracias, comisionado. Por favor, someta a votación, secretario, el proyecto de acuerdo. Se somete a votación nominal de aprobación del acuerdo mediante el cual se aprobó los requerimientos como resultado de las omisiones a la respuesta de los dictámenes de las visitas de inspección. Adelante. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. Sergio Zúñiga, a favor. Octavio Sandoval, a favor. De cuenta, comisionado presidente, que el resultado de la votación es a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobado el proyecto de acuerdo expuesto por la comisionada de estudio. Por favor, pase al siguiente punto del orden del día, secretario. Con gusto, presidente. El siguiente punto del orden del día es la presentación y discusión y en su caso aprobación del acuerdo mediante el cual se aprueba el manual de procedimientos y metodología de evaluación para verificar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia que de los sujetos obligados
el Estado de Baja California debe publicar en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia. Gracias, secretario. Para la presentación y explicación del proyecto de acuerdo, le solicito nuevamente al doctor Rosa la comisionada para que me apoye con el proyecto. Gracias. Con su venia, comisionado presidente y miembros del Pleno, el acuerdo que se pone a su consideración es la modificación del manual de procedimientos y metodología de evaluación para verificar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados de nuestro Estado, bajo los siguientes considerandos. De acuerdo a las capacidades institucionales de este órgano garante, se desarrolla una herramienta para verificar el conjunto de las obligaciones de oficio deben publicar los sujetos obligados, ya sea en su portal de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, bajo el criterio, en esta ocasión, de verificación muestral para la verificación diagnóstico. Dicha metodología estableció que las obligaciones específicas que corresponden a la Ley General y la Ley de Transparencia del Estado tendrían un valor distinto en el índice de cumplimiento. Es decir, las obligaciones de transparencia de la Ley General se les otorgaba inicialmente un valor del 25% y a las segundas, es decir, a las obligaciones específicas en nuestra ley, se les otorgaba un valor del 10%. Ante tal situación, este instituto estima necesario concentrar el valor asignado a las obligaciones específicas, ya que derivado del análisis del contenido de las mismas advierte que no contienen información distinta, por lo que se propone una modificación a dicha metodología, otorgando un valor único del 35% del índice a todas las obligaciones específicas de los sujetos obligados de transparencia. Por lo anterior, se propone realizar el cambio a la metodología para quedar de la siguiente manera. En el caso de las obligaciones contenidas en el artículo 81 de la ley local, es el 45% del valor porcentual. En el caso del artículo 82 sería el 15% del valor porcentual. Y por lo que respecta a las obligaciones contenidas en los artículos 83, fracción primera y segunda, tercera hasta la novena, los artículos 84 y los artículos 85, que básicamente todos esas son obligaciones específicas de los sujetos obligados, y se les otorgaría un valor del 35% global y un valor del 5% del índice se les otorga a las obligaciones de información correspondientes a obligaciones de información adicional, es decir, a todo lo que se puede decir que de manera proactiva publican los sujetos obligados en su portal. El acuerdo que se propone al Pleno de su órgano garante es aprobar la modificación del manual de procedimientos y metodología de evaluación para verificar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados del Estado, que deben publicar en sus portales de Internet en la Plataforma Nacional de Transparencia para el ejercicio 2017. El presente de acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación. Cabe mencionar que es importante este punto, toda vez que ya se está en proceso de dictaminar los nuevos resultados de la verificación diagnóstico del 2017 a la muestra que se realizó, por lo que este acuerdo entrará en vigor a este momento de su aprobación, y la instrucción de publicar el presente acuerdo en el portal de Internet del Instituto de Transparencia de nuestro Estado. Es parte de eso. Gracias, comisionada, por la exposición. Tengo una duda nada más sobre la metodología, sobre los porcentajes. En el caso de los sujetos obligados, del 83 y del 84, hay obligaciones específicas en las operaciones. ¿Ahí cómo se hizo la calificación? ¿Sobre artículos? Sobre la tabla de aplicabilidad. Sobre la tabla. Y los sujetos obligados presentaron a la aprobación de este órgano garante, que la mayoría cumplió, es parte de lo que se está verificando en la inspección, que hayan entregado y aprobado la aplicabilidad. Hay fracciones que les son aplicables y que no son aplicables. Las fracciones específicas prácticamente les son aplicables todas, solamente pueden ellos presentar un argumento de que no generan determinada información. Sin embargo, por lo que hace el artículo del 83 hasta el artículo 85, el 83 es de la fracción primera a la novena. De la fracción primera a la novena abarca desde el ejecutivo, legislativo, judicial, salvador por uno, y después viene el artículo 84, que ya son partidos políticos, 85 que son fideicomisos y fondos públicos, y 86 que son sindicatos. Entonces, básicamente, todas esas fracciones ya son fracciones que
que se puede decir que por grupo les aplican todas las fracciones. Todas esas fracciones específicas, lo que se está buscando con esta modificación es que tanto lo que establece las fracciones correspondientes a dichos artículos de la ley general y de la ley local, todas tengan un valor similar al 35%. Puede ser que no te aplique a alguna fracción del artículo, es decir, pudiera ser que del artículo 83 también no aplicara o del artículo, pero finalmente tendría que justificar la aplicabilidad. Es muy difícil porque pues ya son fracciones específicas. Eso nos aplica a todos. Donde nos vamos, perdón, porque hace rato comenté que en las específicas de la tabla de aplicabilidad, no, la tabla de aplicabilidad es únicamente para las obligaciones generales. Es donde ellos podrían haber manifestado que una de las obligaciones generales no les aplicaba. De las obligaciones específicas no hubo tabla de aplicabilidad, sin embargo, sí se puede presentar al momento de subir, al momento de presentar la carga de información, sí puede decir que esta información no ha sido generada o no es generada por el sujeto obligado y fundar y motivar por qué. Lo que sucedió y lo que dio origen a ese acuerdo es que una vez que nosotros iniciamos con los resultados o con la verificación ya de los resultados de la primera evaluación, nos advertíamos que las fracciones que correspondían a las obligaciones específicas de la ley local se les había otorgado un valor menor. ¿Por qué? Porque la metodología que nosotros utilizamos fue la metodología del Instituto Nacional. Por eso aquí se especifica que este acuerdo únicamente tendría alcances para la verificación diagnóstico de la muestra del 2017. Es importante definir que una vez que se termine esta verificación diagnóstico, muy seguramente vamos a tener que presentar una nueva metodología de evaluación en donde se den unos porcentajes distintos de ponderación para verificar, que los vamos a poder identificar con más claridad una vez que se termine la verificación diagnóstico. Sin embargo, para tener una muestra con una calificación, se puede decir, más justa, más equitativa, lo correcto sería darle a todas las obligaciones específicas el mismo porcentaje, si ya sea que tú correspondas al ejecutivo o que correspondas al legislativo. Entonces, si tú tienes cierta cantidad de obligaciones específicas, si las cumples tienes 35%, si no las cumples, pues obviamente se va a bajar. Y también cabe mencionar que en el caso de las obligaciones o la información adicional, la metodología del INAI venía establecido el 5% por información adicional. Sin embargo, es importante que dejar establecido que el criterio que se utilizará para el caso de la verificación muestral que estamos haciendo es que cualquier información que no corresponda a obligaciones comunes y obligaciones específicas que estén subiendo los sujetos obligados, ya lo vamos a considerar como el cumplimiento de obligación adicional. O sea, les vamos a dar, se puede decir que un 5% cualquier sujeto obligado que tenga otra información publicada en su portal de la plataforma, insisto, que no corresponda a la obligación general y a la obligación específica. Entonces, no obstante que este órgano garante todavía no fija los lineamientos bajo los cuales se considerará esa información como información adicional o transparencia proactiva. Es decir, la ley establece que para que tú publiques cierta información y que esa información sea materia de verificación, tú tendrías que haber informado a otro órgano garante qué información adicional vas a publicar. Y esa información adicional que tú vas a publicar debes de demostrar que es información de interés. Entonces, este procedimiento no se ha hecho. Primero porque el órgano garante no les ha requerido, aunque la ley no establece que nosotros tenemos que requerir, ellos nos tenían que haber informado, pero no se llevó a cabo el requerimiento. Entonces, para no perjudicar a los sujetos obligados y que todos tengan un 5% menos, porque no se ha informado este órgano garante sobre la información adicional, a cualquier información que ellos de manera adicional al 81, 82 y a la fracción específica que le corresponda, que suban a su portal de obligaciones constantes, se les va a considerar como cumplido esta fracción, un 5% adicional de información, digo, para que los sujetos obligados no se vean afectados por algo que pudiera considerarse como una omisión por parte de todo el órgano garante, de requerirles qué información de manera adicional. Insisto, es importante que en las próximas semanas nosotros definamos bajo qué lineamientos ellos nos tendrán que informar sobre qué información de manera adicional van a publicar. Que ahorita pues no veo como una omisión grave por parte del órgano garante si los sujetos obligados estamos todavía en proceso de cumplir con las obligaciones mínimas, o sea, todavía está pidiendo información adicional, no complicado. Gracias. Una duda, que lo habíamos platicado nada más, del resultado de la evaluación van a tener un porcentaje, una calificación, la interpretación en el lenguaje ciudadano de porcentajes, por ejemplo, si cumple, no cumple, satisfacción
no va a quedar de alguna forma. Sí, no se va a modificar no va a quedar especificado en el manual. Sin embargo, el criterio que se va a definir para precisamente no va a cambiar. La ley dice que nosotros tenemos que emitir recomendaciones. ¿No? La ley no nos habla del término de cumplimiento, incumplimiento o cumplimiento parcial. La ley habla, el órgano garante, una vez que se realizan las verificaciones, emitirá las recomendaciones o los requerimientos. Eso es lo que marca la ley. Sin embargo, nosotros para hacer un dictamen en un lenguaje ciudadano, incluso en un lenguaje que el propio sujeto obligado nos puede entender, de cuál es su estado de cumplimiento de cada una de las fracciones, nosotros vamos a emitir un dictamen en el cual, adicional a la ficha, o sea, adicional al resultado de la verificación en donde se puntualice cada una de las recomendaciones por fracción, vamos a tomar una ponderación que si tienes un cumplimiento hasta del 60%, 65% en cada una de tus obligaciones, se te va a pedir como que no cumples con la obligación. Es decir, si el artículo 81 no llegas a más del 65%, no cumples con lo que establece la fracción. Del 65 hasta el 95% se va a tomar como que cumple parcialmente, y del 95% en adelante ya se le va a tener como que cumples con lo que establece la fracción. Esto se va a presentar en una ficha técnica en donde vamos a hablar artículo 81, no cumples y tienes todas estas recomendaciones. Se va a hacer incluso fracción por fracción una descripción de cuántas recomendaciones y cuántas, se puede decir, observaciones tuvieron en las características sustantivas y adjetivas que debes de cumplir, porque tú debes de cumplir con estas dos cuestiones en cada una de las fracciones. Y una vez que ya avances más del 65%, se te va a tener por cumpliendo parcialmente. Esto lo único que se busca es que precisamente estemos ciudadanizando la información que presentamos a las personas respecto a los resultados de los sujetos obligados, que podamos decir el sujeto obligado cumple parcialmente con sus obligaciones de oficio o no cumple definitivamente con sus obligaciones de oficio porque no llega ni al 65% de los criterios que se deben de aprobar, o ya tenerlo por cumplido después del 95%. La mayoría de los sujetos obligados, es importante mencionarlo, por cuestiones naturales de la carga de información, van a estar en un estado de no cumplimiento en esta primera evaluación de este negocio. Muchas gracias, comisionada. ¿No alguna duda, comentario? ¿No? Adelante. Gracias, comisionada Corral. Por favor, someta a votación el proyecto de acuerdo expuesto por la comisionada Estudio Secretaria. Con gusto, presidente, someta a votación final la aprobación del proyecto de resolución expuesto. Proyecto de acuerdo. Proyecto de acuerdo, doctor. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. El estudio fue. Octavio Sandoval, a favor. Te cuenta, comisionado presidente, que el resultado de la votación son 3 votos a favor. Muchas gracias, secretario ejecutivo. Por favor, pase al siguiente punto del orden del día. Con gusto. El siguiente punto del orden del día es la presentación, discusión y en su caso aprobación del acuerdo mediante el cual se aprueba la modificación del manual de procedimientos y metodología de la evaluación. No, ¿verdad? Ese fue el que se aprobó, ¿está repetido? Sí. Mediante el cual se aprueba la modificación al manual. ¿Al manual? Si está repetido. No. Por primero se aprueba el acuerdo entre el cual se aprueba el manual de procedimientos y metodología, y el otro es la modificación al manual de procedimientos y metodología para verificar el cumplimiento. Son los dos que se vieron. No, es el mismo, creo que se tendría que describir en un solo. Ah, englobó los dos documentos que vieron. Sí. No, lo que pasa es que es una modificación al manual de la metodología. Es que el manual habían sido 2 documentos inicialmente. Sí, fueron los que me enviaron. Pero Ya quedó aprobado. Sí, quedó aprobado. Quiero aprobar. Este documento abarca 2 documentos. Ah, perfecto. Entonces, Pero el acuerdo es uno solo. Se tiene por aprobado los 2 puntos, Sí, entonces. así es. Pero no es incorporado, ya está aprobado. Exactamente. Sí, Ok. pero al final de cuentas es el mismo. Ese no es el siguiente sería la solicitud de autorización a este honorable pleno por parte de la comisionada del Estudillo para asistir al 6º Seminario Internacional Poder, Corrupción e Impunidad, un enfoque con derechos humanos, a celebrarse los días 19 y 20 de octubre de los Corrientes de la Ciudad de México. También tiene es un punto adicional. Sí, Y hay otros asuntos generales. Tiene otro de las dos comisionadas para que brevemente. Pues sería, digo, a mí me hubiera gustado que quedara nada más como complementando ese punto, los 2 temas, ¿no? Porque yo creo que sí, al incorporar si quiere.
al punto que tú subiste el orden del día, nada más que sea orden del día modificado, que sea los 2 puntos en uno, ya lo habías manifestado. Entonces sería la aprobación para asistir el día de mañana, se llevará a cabo la instalación del colegio electoral, que es el órgano que se encarga de coordinar las elecciones de las coordinaciones de comisiones, de regiones y de órganos garantes del Sistema Nacional de Transparencia, en la cual voy a participar como representante de la región norte. Mañana se llevará a cabo la instalación formal del colegio electoral en la Ciudad de México. Simultáneo a esa instalación y aprovechando la convocatoria que también fue enviada por el Instituto Nacional para participar en este Foro Internacional de Poder y Corrupción, que es organizado por la Red de Rendición de Cuentas, que también se llevará a cabo los mismos días, mañana jueves y el viernes en la Ciudad de México. Entonces estaré únicamente ausentándome de este seminario para asistir a la instalación del colegio electoral y me reincorporaré en los trabajos del seminario para concluir. Este es Juan. Muchas gracias. Comisionada Someta, por favor, aprobación, la obtención del pleno para que asistan representantes del instituto a estos dos. De acuerdo. Son 2 eventos, ¿verdad? Sí, con los Queda sentado para efectos del acta y que se fusionan los puntos, el inciso G con los asuntos generales, así como el inciso E y F para formar parte de los puntos diferentes. Se somete a votación económica la aprobación de estas solicitudes, por lo que les pido atentamente que se encuentren a favor, emitan su voto en este momento. A favor. Recuerda, señor presidente, que en toda la votación son 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declaran aprobadas las comisiones en representación del instituto, los eventos antes citados para la comisión de estudio. Por favor, pase al siguiente punto del orden del día. Con gusto, señor presidente. Adoptado los asuntos incluidos para la presente sesión, seguiría resumen de acuerdo por el pleno. Gracias, secretario. Tener el uso de la voz. Gracias. Con su venia, miembros de este honorable pleno, esta que ha sido la segunda sesión ordinaria de octubre, tenemos que, una vez agotado el pase de lista de asistencia y verificado el curso legal, fue declarada por parte del comisionado presidente la instalación de la presente sesión. Asimismo, se aprobó el orden del día con modificación. También fue aprobada el acta de la primera sesión ordinaria de octubre de este pleno. Asimismo, fueron desahogados todos y cada uno de los asuntos específicos que quedaron debidamente integrados al orden del día, aprobados de manera unánime en las resoluciones de la ponencia de la comisionada del estudio, que refieren a los expedientes 318 y 327, ambos del 2017, y también ambos interpuestos en contra del secretario de Salud del Estado. También fue aprobado de manera unánime con una modificación en el sentido de revocar y ordenar que se entregue a la falta de información respecto al expediente 307-2017 de la ponencia del comisionado Gerardo Javier Corral, que fue interpuesto dicho recurso de revisión importante de los servicios educativos y pedagógicos del Estado. También fue aprobado de manera unánime el proyecto de resolución expuesto por la ponencia del comisionado Octavio Sandoval, el comisionado presidente, respecto al expediente 299-2017, que fue incoado en contra de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Asimismo, fueron aprobados de manera unánime todos y cada uno de los acuerdos expuestos y que consistieran en el primero de ellos, en el acuerdo mediante el cual se establecieron las normas de la implementación de las notificaciones personales de los requerimientos del Instituto. Asimismo, el acuerdo de requerimiento de los sujetos obligados omisos en proporcionar el listado de personas físicas y morales y demás. Asimismo, el de la aprobación fue aprobado el acuerdo de requerimiento de sujetos obligados omisos para dar respuesta al dictamen dentro del procedimiento ITAIPC BI diagonal segunda de 2017, y asimismo, de manera englobada en un solo punto de acuerdo, sería la modificación al manual de procedimientos y metodología de evaluación para verificar el cumplimiento de las obligaciones de los estadísticos obligados del Estado de Baja California, la cual deben de publicar en sus portales de internet y en la plataforma nacional de transparencia. Así también, por último, fue aprobado el acuerdo en un solo punto de acuerdo. Será la autorización de este pleno que diera a la comisionada Elba Estudillo para acudir a la sesión de instalación de
y de trabajo del colegio electoral, del cual forma parte de la comisionada de Estudillo, para el proceso de elección de las coordinaciones del Sistema Nacional de Transparencia dentro de este ejercicio 2017, el cual se llevó a cabo el jueves 19. Y asimismo también acudiría en un mismo viaje al sexto seminario internacional en los términos expuestos. Todos y cada uno de estos acuerdos aprobados por unanimidad de los cuatro comisionados. Gracias, secretario. Por favor, hágalo del conocimiento de las coordinaciones correspondientes y que se publique en el portal de internet de este. Por favor, pase al siguiente punto del orden del día. Sí, de acuerdo. El siguiente punto del orden del día es muy chévere para estar en la próxima sesión. Gracias, secretario. Comisionados, si no tienen inconvenientes, sesionaríamos el próximo jueves 26. 26 de octubre. Vamos a tratar de hacer arreglos para sesionar fuera los